Doctor Ballesteros, buenas tardes. Para comenzar con esta entrevista quisiéramos que nos comente un poco acerca de usted, de los temas que ha tratado y visto a lo largo de su carrera profesional. Y bueno, mi formación profesional fundamentalmente está dirigida al derecho mercantil y al derecho mercantil internacional. Hice especialización en derecho financiero y de los negocios y en derecho privado. Me he dedicado a eso y en eso fundamentalmente he ejercido mi carrera profesional desde la asesoría, desde la consultoría y también la docencia. La docencia está encaminada pues, al derecho internacional privado fundamentalmente, que es como la forma de poner en contacto la academia con la práctica. Bueno, ahora pasando a su tema, la obtención de la prueba del derecho en el derecho internacional privado. ¿Qué podría comentarnos acerca de lo que va a hablar el día de hoy en su ponencia? Sí, efectivamente, es un tema que maneja un cierto grado de complejidad porque hay dos sistemas en el mundo, podríamos decir. Un sistema que trata el derecho internacional como derecho y que en consecuencia se presume que los jueces lo conocen y que no necesita probarse. Y hay otro sistema que maneja el derecho internacional como hecho. Entonces el juez no lo presume, el juez no lo conoce y hay que llevar el derecho internacional, el derecho extranjero, al juicio y probarlo. Lo que significaría que en el proceso el litigante interesado tiene dos cargas. La carga de probar los hechos, por un lado, y la carga de probar el derecho, por otro lado. Eso genera pues, unas asimetrías muy grandes, dependiendo de los sistemas en los que estemos. Y de alguna manera, con la crítica que venimos generando nosotros, es tratar de hacer que nuestros ordenamientos jurídicos sean mucho más flexibles frente a eso, y adopten la posición de que el derecho extranjero se comporte como derecho, y que en consecuencia no requiera prueba. Que por ejemplo es lo que sucede aquí en Latinoamérica, solamente en Uruguay. Uruguay dice que el derecho extranjero no hay que aprobarlo. Los demás ordenamientos, todos, Argentina, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, requiere probarse el derecho extranjero. Entonces, ¿qué beneficios cree que usted que traería esta cierta unificación, podemos llamarlo, sí, a nivel internacional del derecho al proceso? ¿Quitaría cargas a los procesados, a los litigantes? ¿En qué podría beneficiar al juez, por ejemplo? Claro, al juez de pronto no tanto, y eso es justamente lo que se ha tratado de evitarle problemas al juez, pero significaría una verdadera gratuidad de la justicia. Nosotros hablamos de una justicia gratuita, pero no es gratuita cuando se va al plano internacional, aun cuando el proceso se tramite en la justicia ordinaria, porque hay que probar ese derecho, y esos son costos a veces muy elevados, y a veces el proceso se gana en las pruebas de los hechos y se pierden las pruebas del derecho. Entonces, pero eso también termina generando asimetría a nivel del Estado como tal, porque las personas, a la hora de seleccionar un derecho a aplicar en un contrato internacional, tratamos de rehuir esos estados que le ponen obstáculos, que hacen difícil litigar dentro de ellos. Entonces uno que dice, yo no elijo el derecho de Colombia como el derecho aplicable, o yo no elijo el derecho de Bolivia como el derecho aplicable, y entonces eso hace que cuando yo voy a contratar con un ciudadano de Colombia, o con un ciudadano de Bolivia, o con un ciudadano de Ecuador, lo ponga en desventajas, porque le digo, solo contrato con usted si el derecho aplicable es mi derecho, si la jurisdicción aplicable es mi jurisdicción, con unos costos asimétricos para estas personas naturales o jurídicas que están ubicadas en esta jurisdicción, ¿cierto? Que se terminan viendo perjudicadas por las barreras que las jurisdicciones de ellos ponen. Entonces, ¿usted cree que además de beneficiar en el proceso, también esta unificación podría traer beneficios a nivel de contratación privada? Sí, sin lugar a dudas, porque al fin y al cabo pues, lo que se busca con el derecho es beneficiar a las personas en general, a los súbditos del Estado, ¿cierto? Y hoy la carrera que exige en el derecho, sobre todo en el derecho mercantil, es una carrera hacia la universalidad y hacia la uniformidad, ¿cierto? Que son dos cosas diferentes pero que van de la mano. Y esa universalidad y uniformidad ya de alguna manera se ha logrado, por ejemplo, con la Convención Internacional de Compraventa de Mercaderías, pero aún en esos campos existen diferencias, porque con una convención como esa, uniforme, se prueba las obligaciones aplicables a las partes, pero si el contrato es válido o no es válido,
hay que hacerlo, hay que definirlo con la ley de un Estado concreto, y ahí se nos vuelve la dificultad. Yo puedo estar litigando en Perú y entonces digo, no, es que la convención es la misma en Perú y en Colombia, pero el contrato no existe conforme al derecho de Perú, sino conforme al derecho de Colombia. Vamos a atacar la existencia o la validez del contrato, váyase al derecho de Colombia, tráigamelo a Perú, pruébeme que ese derecho existe en Colombia en una corte de Perú, y eso me crea a mí una dificultad, unos costos, y esos costos se reducirían, la incertidumbre se reduciría muchísimo si el juez de Perú donde yo estoy litigando tuviera la obligación de probar. Además, porque si es algo que hay que probar, hay un momento para probar, y como hay un momento para probar, ese momento es el proceso, y si yo no pruebo la ley dentro del proceso de primera instancia, ya no la puedo alegar en una segunda instancia, ya no la puedo alegar en una casación, por ejemplo. Entonces todo el derecho que se me quedó por fuera, y que los abogados al fin y al cabo tenemos limitaciones, que entonces las vamos a tener, ya no lo puedo sacar en segunda instancia o en casación, y me puedo dar cuenta que tenía la norma, pero ya no la puedo traer porque no la probé, y el momento para probar pasó. Entonces, que genera esas, de alguna manera, injusticias, o que pone por encima lo formal a lo sustancial. Ok, doctor Ballesteros, muchas gracias. A usted, muy amable.